Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de WH Wrestling. Aquí está WH con ustedes, acompañado de Danny Styles. Danny Styles. Bueno chicos, este es nuestro segundo episodio oficial, obviamente si no contemplamos lo que fue el piloto. Y bueno, primero que todo quiero dar las gracias a los que nos han escuchado. Ya somos bastante nuevos en esto, así que obviamente estamos recién comenzando, pero la verdad es que ha sido bien entretenido hacerlo hasta ahora. Sí, así que ha sido toda una experiencia nueva, así que de a poco vamos a ir, les prometemos que vamos a ir soltándonos y espero les saquemos más de alguna risa. Exacto. Hemos tenido ahí varios likes, hartas personas que nos han visto, horas de reproducción, así que muchas gracias por eso. Y bueno, hoy día, ¿de qué vamos a conversar? Como siempre, tenemos hartos temas, ¿ya? Pero la idea es ir de a poquito avanzando en los episodios, ¿ya? Vamos a tener episodios tal vez más o menos la misma extensión, pero la idea es ir variando los temas y hoy día traemos un tema que en realidad nos identifica harto porque es de cuando nosotros empezamos a ver la lucha. Para quienes escucharon el capítulo piloto, nosotros dimos un poquito la introducción de cuándo empezamos nosotros a encantarnos de la lucha libre y fue precisamente la era de la actitud. Fue la mejor era, la que se considera como de las mejores eras. Tuvimos la suerte de crecer con, digamos, viendo ese tipo de luchas, las luchas que hasta el día de hoy han quedado en la historia. Y bueno, ha habido varios cambios a través de los años. Mucha gente extrañó la era de la actitud, la Attitude Era. Y ahora, bueno, como hablamos también en el capítulo anterior, creo que está volviendo. Pero esta vez vamos a hablar como, digamos, de los tiempos mozos, tiempos gloriosos de la era de la actitud. Claro, yo le decía, bueno, Danny Styles que sería eh, bueno como recordar algunos momentos puntuales, ¿no es cierto?, Ujú. importantes que marcaron esta era de la actitud. No vamos a hablar tan en general, pero sí recordar ciertas cosas. No, y yo creo que cualquier fan de la lucha libre va a recordar estos momentos que pasaron hace cuánto, 20 30 años atrás y aún los recordamos. Claro, marcaron una época y bueno, hay muchos fans más nuevos que tal vez no saben tanto de esto, así que igual es como una buena oportunidad para comentarle de primera persona cómo nosotros vivimos cada uno de estos momentos. Sí, me da curiosidad saber si saben. Así que, escuchando este podcast, vamos a ver si las nuevas generaciones saben de todo esto. Exacto. Bueno, primero vamos a hacer una especie de poner en contexto para quien no sabe. Bueno, me imagino que la mayoría de los fanáticos de la lucha sabe de qué se trataba esa era, pero para explicar un poco, si alguien no sabe muy en detalle qué fue la era de la actitud, bueno, por ahí por el año fines de los 90, ¿no es cierto? Es una época que abarcó, digamos, del año 97 tal vez, Ujú. hasta el año 2001, donde la lucha libre o la WWF en ese entonces pasó a ser de un deporte de entretenimiento muy popular en Estados Unidos a ser algo ya a nivel mundial. ¿Ya? O sea, lo que conversamos la vez pasada de que Vince cambió el panorama de la lucha libre fue precisamente en esta época, en la era de la actitud, donde WWF ya dejó de tener, ¿no es cierto?, luchadores, sino que pasó a tener superestrellas, donde, bueno, vamos a hablar de algunos de ellos y básicamente se convirtieron y fueron conocidos en todo el mundo. Y obviamente las cifras aumentaron inmensamente, pasó en cuanto a números, ¿no es cierto? En cuanto al merchandising, a la venta de entradas, a los derechos de televisión, auspiciadores, y los mismos luchadores que se transformaron en figuras mundiales. Por lo tanto, fue una época donde el wrestling dio un giro de 180 y dejó de ser algo tan de nicho y se convirtió en todo un fenómeno mundial y televisivo también. Y para nosotros, los fanáticos que en ese tiempo teníamos entre, ¿cuántos? 10 12 años. Claro. Bueno, nuestro mejor panorama de los fines de semana era, porque lo daban los sábados, ¿cierto? Sí, Los sábados daban en WWF en ese tiempo. Lo daban la red. en la red. Lo daban acá en En Chile, Chile, en lo Chile en la daban en red. la red y aún recuerdo cuando nos juntábamos y nuestro mejor panorama era ver esas luchas que quedaban, porque antes incluso teníamos, para las nuevas generaciones, saben que antes teníamos el privilegio de que podíamos ver los eventos, podíamos ver los eventos, ¿cierto? Sí, sí, los Sí, veíamos. después ya no se pudo.
Después creo que no, después se hizo como más exclusivo, más pay-per-view, pero en ese entonces, por lo menos acá en Chile, Sí. teníamos los shows semanales y Y teníamos teníamos los eventos los en eventos. televisión abierta. Así que vimos muchas, pero muchas de las luchas que quedaron en la historia. Y sí, vamos a ver si las nuevas generaciones, como dije antes, vamos a ver si las nuevas generaciones saben de estas luchas que vamos a mencionar o luchadores que vamos a mencionar. Era bueno porque podíamos pasar una tarde completa, sobre todo los pay-per-view, pues, cuando estaba, no sé, pues bueno, teníamos los principales pay-per-views, que eran, bueno, que hasta hoy en día varios de esos siguen. Bueno, estaba obviamente WrestleMania, SummerSlam, estaba el Rey del Ring, que Mm. ahora, digamos, hace poco Triple H comenzó a darle un poquito más de importancia de nuevo a ese evento. El clásico Royal Rumble. El Royal Rumble, por supuesto, y también Survivor Series, eran como los eventos principales, pero en realidad uno veía todos los eventos como que eran un evento más, eran todos Sí, importantes. bueno, yo era más pequeño que tú, entonces para mí en realidad no, yo no entendía mucho en cuanto a la temática, en cuanto a Bueno, yo tampoco, la a verdad. la storyline. Yo tampoco. Yo simplemente me gustaba ver las luchas. Sí, la verdad que yo tampoco. O sea, obviamente Royal Rumble, uno notaba la diferencia porque eran luchas únicas que ocurrían una vez al año, Claro. po, o los Survivor Series que era por equipos, pero claro, yo tampoco sabía como qué evento venía después. No es como hoy en día que te enteras de todo, está todo el calendario de eventos prácticamente ese entonces. No, uno lo veía nomás por lo que iban anunciando en los mismos Mm. shows. Y ni crean que veíamos los eventos en un plasma de no sé cuántas No, pulgadas. No, lo veíamos en esas teles cuadradas, la tele encaja. era como ver tele en un microondas hoy en día. Exactamente. Así que, pero fueron buenos tiempos, Buenos tiempos. muy buenos Y tiempos. lo otro que hablábamos de que no había información, o sea, no había spoilers, no había No, nada, no ¿no? sabíamos Nosotros nada. no sabíamos nada de nada y podíamos ver los eventos tal vez una semana con desfase y aún así nosotros no teníamos idea, así que Sí, todo era no, sorpresa. no, y si algo pasaba y no podíamos ver el evento del sábado, cagamos, ¿no? Sí, No, no había, nada que hacer. no había otra forma y después nos teníamos que poner al día, Sí, digamos, con el show que venía después de Raw, para ver qué pasó en el evento. exacto. No había otra forma de informarse. Claro, con los shows de después uno empezaba a enterarse, oh, ganó este, pero la verdad es que no nos perdíamos casi nada. Si Mm. siempre lo veíamos, tenía que ser un motivo muy de fuerza mayor para no ver un show, sobre todo si era un evento. Y esos Sí, eventos recuerdo que empezaban como a las 3 de la tarde o mm. a las 4 y terminaban, no sé, a las 10. Era toda la tarde el evento Sí, yo prácticamente. le rogaba a mis papás para que me dejen quedarme en tu casa para poder terminar el evento. Exacto. Yo recuerdo que, o sea, bueno, hoy en día tienes, no sé, 4 luchas, 5 luchas de los Mm. pay-per-view. Ahí eran muchas, yo recuerdo que eran hartas, no existía eso del kickoff ni nada de eso, sino que era todo un pay-per-view. Sí, las luchas eran más cortas. Creo que en general las luchas eran más cortas, pero había mucha acción en la lucha. Era como muy eficiente, como que no perdían tanto tiempo como ahora, o no se tomaban tanto tiempo quizás, como lo hacen ahora. Así que, claro, como dices tú, por esa misma razón había muchas más luchas. Y sí, yo me acuerdo que empezamos, como dices tú, de día y terminaba, obviamente, muy a la noche para nosotros, que éramos muy chicos. Sí, exacto. Bueno, Danny Styles, como hablábamos, ¿no es cierto? Teníamos, además de las luchas y los pay-per-views, teníamos las estrellas, po. ¿Cuáles eran las estrellas principales de la WWF en ese Ya, entonces? dame pista a ver si yo adivino. Voy a mencionarte algunas pistas para ver si adivinas quiénes son estos luchadores. A ver. Primero, tenemos. Ya vamos a comenzar. No, 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 pero lo más importante, pero pues, Ya. los que vayan. Ya. Tenemos a un grandote. Eran todos grandotes, todos. Mm. Un grandote de máscara de color rojo Ah. que tiraba llamas. Y, Movía los brazos y salían llamas del y ring. que supuestamente tenía la cara desfigurada. Claro, de la cara desfigurada. Después nos enteramos que no era tan así. Sí. Eh, Que, bueno, tenía un hermano sí, tenía un hermano que y moría, moría revivir. revivía. Sí. ¿Quién es ese enmascarado entonces? Es la máquina roja de la destrucción. Kane. Kane, el demonio favorito. Ujú. Kane, un crack Kane. Sí, de hecho el Undertaker hace muy poco dijo que el luchador que él se llevaría sí o sí, si quisiera empezar su propia compañía, sería Kane.
porque Bueno, y todos creíamos que era su hermano, de verdad. de En hecho, creo que realidad, todavía le preguntan al Undertaker sí, si Kane es realmente su hermano. se Sí. parecen harto. Tienen como la misma estatura, más encima. No eran gigantes, nosotros sabíamos que eran grandes, Sí, pero después cuando tuvimos internet, claro. Veíamos la estatura sí, y pues vimos la estatura y no podíamos creer que medían tremendos hueones. más de 2 metros, 2 metros 10, 2 metros 20, como que no lo podíamos creer. Unos hueones gigantes. Mm. ¿Qué más? A ver, Ya, dame vamos otra con vez. uno. Este tal vez, mira, no sé si era la cara de la empresa, pero eran los principales. Ya, a ver. Era un comedor de pay. Levantaba la ceja. Ajá, El campeón del pueblo. nada. Fue campeón mundial, fue campeón intercontinental, hasta samoano. Yo creo que él fue mi luchador favorito en ese tiempo. Realmente me gustaba cuando él ganaba, realmente me gustaba cuando él era el campeón. Y sí, La Roca siempre va a ser Sí, The Rock. una de las caras principales para mí en cuanto al wrestling. Yo siento que era porque obviamente su apodo era el campeón del pueblo, pero yo creo que realmente lo era porque la gente, o sea, lo vemos hasta el día de hoy. Este año estuvo en WrestleMania 40, ¿no es cierto? Ahí con su primo Roman Reigns. Ujú. Y sigue siendo igual. O sea, se pasea todo en el micrófono. El tipo tiene un carisma, un aura que se usa ahora la palabra aura. Tiene un Ajá. carisma inmenso y bueno, y aparte es una estrella de Hollywood. Las No, y tiene todas. lo otro es que nosotros lo veíamos hablar, pero no entendíamos ni mierda lo que decía. Claro. Obviamente solamente nos apoyamos en la traducción de Carlos Cabrera con Hugo Sí. Sabinovich. Gran parte de la Que pega. lo hacían bien, obviamente, también leyendas. Sí, unos Y, pero sí, o sea, no sé cómo pudo hacer La Roca para que el codazo del pueblo fuera su finisher. Yo creo que Yo todos, creo que le da con la punta del codo, por sí, eso. yo creo que todos en la vida hicimos un codazo del pueblo. Sí. Estoy casi seguro de eso. Es icónico, Ujú. icónico The Rock. Ya, este. Vamos. Es un tipo que llegó en el año 2000, justo. ¿Ya? Y se hablaba por ese entonces de que era un virus. Ah, Estamos hablando de un hombre, un león en el ring. Es la cama. No, no sé si es la cama. Hay que preguntarle a Stephanie. La fue para la mierda. Era, eh, cabellera rubia. yo me acuerdo que él tenía la cuenta regresiva, ¿cierto? Ese Sí, era sí, su sí. entrance. La cuenta regresiva. Chris Jericho. Chris Jericho. Ese era uno de tus favoritos, me acuerdo. Sí, Y también era un genio en el micrófono, sí. pero creo que al menos yo no lo recordaba tan así, lo noté cuando yo ya era más grande. Pero sí, totalmente, hacía unas promos así del mismo nivel de La Roca. Hasta el día de hoy también Sí. es... Bueno, sobre todo eso que mencionamos a Stephanie, Ujú. las promos que tenía con Stephanie eran buenísimas. Un día creo que deberíamos hablar de las promos que Sí, quedaron en el olvido. podremos poner, bueno, no sé si vamos a poner alguna en el video Ujú. por tema de derecho de autor, Pero en los comentarios nos pero podrían mencionar en la, cuáles promos recuerdan que... es que en esta época de la actitud habían muchos momentos, muchas promos. Sí. Obviamente ahora vamos a hablar de algunos principales nomás, pero había muchas cosas que ocurrieron ahí buenísimas que yo creo que deberían ser como ejemplos para los luchadores hoy en día, como para ver cómo hacer Mm. un producto bueno, entretenido. Bueno, y ahí estaba obviamente Chris Jericho, el virus, y además hay otro personaje que Ah, igual yo creo que es de las caras de WWE o WWF en ese entonces. Estamos hablando de un pelado con barba de candado, adicto a ciertas bebidas ah, con grados. Un hombre de los vidrios rotos. sí. Yo creo que él tiene el mejor sonido de entrada de la historia. Sí, Cuando se el rompe más el vidrio. característico, Sí. Bueno, Stone Cold Steve Austin. la serpiente cascabel. Ya. Texas Rattlesnake. Bueno, yo no lo vi luchar tanto porque justo fue en la época que él tuvo esa lesión de cuello. Claro. Yo no recuerdo ver. Recuerdo que lo veía ahí entrar. Siempre entraba para cagarle la vida a Vince. O entraba cuando era heel y obviamente entraba como de sorpresa. Pero nunca lo vi luchar tanto, lamentablemente. Era, bueno, en el ring, sí, era bueno, qué sé yo. Bueno, su finisher es Ujú. icónico, Sí, más allá de que igual es como una especie de codazo al pueblo, en el sentido de que claro. en la vida real no sé si uno quedaría inconsciente por una stunner, pero sí, es icónico. Y me gustaba ver la reacción de los rivales cuando le aplicaban la Sí, desnucadora. Era, porque ahí
en realidad Stone Cold no era, digamos, no tiene mayor ciencia su finisher, el que tiene que venderlo bien es la otra Sí, persona. po. Y Claro, habían algunos que lo vendían muy bien y otros que eran una verdadera mierda, como Vince. claro. Yo creo que Vince debe tener un ranking de las peores vendidas de la paralizadora. Sí. Yo siento que The Rock era uno de los Sí, que bueno, yo le ponía harto color igual. sí, era como Dolph Ziggler Claro. de esa época. Sí. Muy bueno Mm. vendiendo. Bueno, otro tema ahí para podcast. Los Sí, mejores vendedores de movies. sí. Mire, lo que pasa, para mí Stone Cold es uno de los mejores personajes de la historia de WWE porque Mm. era un tipo, o sea, el tipo imponía un respeto inmenso, era un tipo que, no sé, sonaba su canción y era como que todos temblaban, como que tú realmente sentías que el tipo iba a entrar y le iba a pegar a todos y literalmente lo hacía. No sé, podían haber 20 en el ring, igual le iba a pegar. ¿Te acuerdas, sabes, que llegó con un carro con cerveza? Sí. Y cuando venía la cuadrimoto, La cuadrimoto, y el tipo, imagínate, pues, o sea, ganaba una lucha y le tiraban cerveza. O sea, qué sí. mejor personaje que ese weón. No. Yo siempre, no sé si lo he hecho, pero yo creo que todos deberíamos alguna vez tomar dos cervezas, dos latas de cerveza y hacer a los Stone Cold Steve Austin. Chocarla, que salga toda la espuma y tomarla. Sí. Pero, pero sí. Oye, pero, ¿por qué crees tú que la Attitude Era fue tan, o es tan recordada hasta el día de hoy? ¿Qué tuvo de especial? Yo creo que, eh, bueno, primero que todo, hubo ciertos aciertos. O sea, mira, lo principal, obviamente, Vince. ¿Ya? Bueno, para obviamente los que no recuerdan mucho a Vince antes, el tipo obviamente tenía todas sus cosas, que todos ya saben. De hecho, ahora salió una serie como documental de Vince en Netflix, me parece, ¿Mm? pero no la he visto, así que tenemos que verla para hablar de eso en algún Sí. momento. Pero el tipo era un genio, o sea, él supo, tenía visiones de personajes, tenía visiones de historias, tenía visiones de cosas, Mm. aparte que, bueno, tenía su equipo, qué sé yo. Yo creo que fueron muchas decisiones correctas que se tomaron en ese entonces pensando en expandir la lucha, porque no fue algo que se dio natural, digamos, como que, oh, apareció La Roca y ahora es famosa y WWE es famoso, sino que hay muchas cosas, pues, o sea, el tipo, bueno, vamos a hablar ahí, no quiero spoilear todavía lo que vamos a hablar, pero igual, no sé, tomó algunas decisiones también en cuanto a invertir, en comprar otras cosas, e ir haciendo un poco lo que hizo el papá, ¿no es cierto?, de ir adquiriendo competencia también. Yo creo que trató de dar el mejor producto, eh, no solo para ganarle al resto, sino que para realmente expandir su empresa en el mundo. Y creo que lo logró con creces, porque, o sea, básicamente él cambió la lucha al deporte entretenimiento. Que, Probablemente ese fue el pick creativo en la historia de Vince. Y yo creo que por ese pick creativo que tuvo, digamos, la Attitude Era, con eso se aseguró los próximos 20 30 años al mando. Y en realidad, como dices tú, lo hizo bien. O sea, sin él no habría existido Attitude Era. Quizá el problema, que también se puede hablar más adelante, quizá el problema fue de que no se adaptó a los tiempos que cambiaron. No se adaptó, digamos, a lo nuevo. claro, es que yo creo que en su momento, tal vez eso mismo ocasionó que él le fuera tan bien porque tal vez su papá era el que ya estaba perdiendo, digamos, ese toque, porque es lo mismo que le criticamos a Vince ahora hace poco. Claro. El papá de Vince yo creo que ya estaba perdiendo ese toque, no estaba tan al tanto, y Vince supo ver, o Vince y su gente supieron ver qué era lo que los fanáticos de los 90 querían en ese entonces, y querían ver mujeres, ¿no es cierto?, En luchando barro. en barro, con menos ropa, ¿no es cierto? Quería ver cerveza volando, quería, Sí. todas esas cosas era lo que No, transformó Vince el producto. sí, por ejemplo, las luchas eran como están siendo ahora, como más fluidas. Bueno, en ese tiempo no había PG-13, Sí, pues había mucha entonces, más libertad, claro, hacían había más mucho más cosas. libertad de esas luchas callejeras donde se paseaban por todo el estadio, iban tras bambalinas, se seguían pegando. Y ojo que ahora hay, eh, bueno, y hay otro tema para hablar en otro podcast también de muchos momentos que se pasaron de la raya también, pues, pasaron sí, del límite, digamos, de claro, lo que estaba éticamente, digamos, permitido. Vince se pasaba por cualquier parte realmente sí. esos límites. Así que,
Pero sí, yo creo que la gente lo recuerda con mucho cariño por sobre todo eso, porque era fluido, no era forzado, era muy creativo, la Sí. lucha era muy creativa, se estaba haciendo algo que no se había visto hasta ese momento, el nivel de los luchadores subió, digamos, técnicamente hablando. Y bueno, después hubo un par de años que bajó y ahora está subiendo de nuevo, Yo creo que afortunadamente. es admirable eso de Vince. Obviamente no es por romantizar a Vince, todos sabemos en la situación en que está hoy en día y sabemos la otra cara de Vince, pero al menos lo que era el Booker, lo que era el jefe, el dueño de una super empresa de lucha, obviamente algo destacable. Ujú. Quedan un par de luchadores más. A ver, Este vaya a cachar al tiro quién es. Vas a saber al tiro quién es. Estamos hablando de un hombre muy talentoso en el ring. Un talento Funaki. casi exacto. Funaki, una estrella, campeón mundial. Fue campeón mundial. Ya, Fue campeón europeo e intercontinental al mismo tiempo. ya. Entraba al ring con una medalla en su cuello. ¿Le gustaba la leche? Era adicto al chele, o sea, a la leche. Adicto al chele. Un día llegó con un camión de chele a echarle a todo el mundo. Sí. Estamos hablando del Del héroe olímpico, héroe olímpico que después fue pelado. Kurt Angle. Sí. Otro crack. Otro crack. Que nosotros sabíamos que era crack, pero hace muy poco vi, digamos, un resumen de todos sus mejores momentos en el ring y era mucho más crack de lo que yo lo recordaba. Sí. De hecho, tuvo una etapa, bueno, en WWE. Él llegó sabiendo, obviamente, lucha olímpica, Ujú. tenía todo ese background, pero no es lo mismo que la lucha No, libre. Y fue totalmente. muy natural. Fue casi como que el tipo hubiese nacido para ser Claro, luchador de hacía. WWF, porque era bueno en el micrófono, Ujú. era gracioso. Era gracioso y era un buen villano Un buen también. villano, leía Eh, muy bien los momentos, o sea, y la conexión con el público, tanto como face como heel. sí. eh, Podía hacer un salto mortal invertido de sí. la jaula. O sea, hacía que cualquier otro luchador, talentoso o no talentoso, se luzca con él en sus luchas. No, era un crack. Por eso cuando chocó con otro gran talento como Benoit hicieron esas luchas, pero Sí. Tenía, memorables. tenía uno de los cuellos más grandes de la vida. Tenía el cuello de Por la Mike leche. Tyson. Sí. Tomaba su leche, por Así eso que tomen leche, niños. creció bien el hombre. Eso, no, un crack. Un crack Rengo. ¿Y otro más? Sí, yo creo que me deberías mencionar uno más Uno que yo más. creo que sé cuál va a ser. ¿Japonés? No, no, eso, bueno. Un personaje Ujú. que desde ese entonces comenzó su camino hacia lo que es hoy en día. Ajá. Comiéndose a la hija del jefe. Se comía a la hija del jefardo. Un tipo irreverente, pero talentosísimo. Que bueno, hoy en día ya sabemos cómo llegó a donde está. Ujú. Líder o miembro y líder de DX. Ya. Cabello largo en ese entonces. Ese entonces, Con ahora no. un tremendo mazo que usaba para golpear a sus rivales. Una tremenda cayuya también. Tremenda cayuya. Bueno, The Game. The Game. The Triple Game. H. Triple H. Game. Otro crack. Para mí, el mejor heel de la era actitud, por lo menos, es lo que Ujú. desde que comenzamos a ver nosotros lucha, era como el villano. Sí. Era como, yo creo que en un momento los tres grandes, creo yo, según lo recuerdo, era Triple H, era Stone Cold y era The Rock. Pero no, yo creo que el momento supremo de la Attitude Era fue esa lucha en la jaula, pero no sé si era la jaula infernal grande o era la jaula como más Era la jaula pequeña, infernal. ¿sí? Mira, Pero ahí luchó todo. mira, de hecho, te puedo mencionar, mira, A ver, ¿quiénes lucharon en esa? Y voy a aprovechar de ahí darte que adivines a dos más, pero muy, muy brevemente. a ver. Bueno, teníamos a The Rock, que ya Ujú. lo mencionamos, ¿no es cierto? Teníamos creo que The Rock era el campeón, me parece mucho. ¿Ya? Estoy seguro, me parece que él llegó como campeón. Triple H. Ujú. Estaba Kurt Angle, Sí, sí me acuerdo. quien terminó siendo el ganador de la lucha Ujú. y fue el campeón.
Y teníamos a... Bueno, hay otro personaje Ujú. gordillo, Sí. un gordito que le gustaba usar colales Que tenía y un big colocar ass. su big ass en la cara de sus Sí. rivales. Sí, Samoano, lo recuerdo. un De hecho, samoano rubio. un samoano rubio. De hecho, lo que más recuerdo de esa lucha fue a este personaje, Rikishi, cayendo de la jaula a un camión. Un camión. Cayó hacia Y un... fue lanzado por otro personaje que tampoco hemos mencionado, que tal vez uno de los más importantes también. Sí. Que bueno, no estaba cuando empezamos a ver la actitud de Ra, pero después volvió. Después llegó porque había estado lesionado, me parece, un tiempo afuera. Estamos hablando de un hombre que a veces está muerto y a veces está vivo. Bueno, en Ese... ese entonces estaba vivo porque no era, no tenía ese personaje en Ah, realidad. verdad. Era un Sí, motoquero ah, gigante, exactamente. Sí, ese es el que me faltaba. un hombre muerto, un motoquero incorporado. The El Undertaker. Undertaker. Para muchos es el mejor de todos. Sí, yo creo que el favorito de más del 50%. De hecho, lo vimos en su Ujú. inducción al Salón de la Fama, Sí, que ha sido una de las más épicas, creo yo, de de todas. hecho fue un privilegio haberlo visto luchar hasta hace muy poco. Sí, duró muchos años en el ring Sí. y eso estamos hablando de un luchador que de Ujú. los 90, o sea, luchaba Claro. contra Hulk Hogan, contra, no sé si me equivoco tal vez, pero por ahí tal vez luchó contra Andre the Giant, no estoy seguro, pero luchaba contra Randy Savage de esa época, el joven Sí. Undertaker, imagínate Él empezó primero y terminó a último. terminar luchando en Ujú. WrestleMania, bueno, una lucha bastante poco memorable, pero contra Roman Reigns. Imagínate la Ujú. cantidad es como un Cristiano Ronaldo de la lucha libre, la Exactamente. cantidad de años, súper longevo. Sí. Y él también estaba en esa lucha ¿No estaba Kane? no estaba aquí. Y Ujú. fue efectivamente el Undertaker el que lanzó a Rikichi en un camión lleno de paja. Como que empezó a convulsionar, me acuerdo, Sí, cuando cayó. sí. Oye, pero fue heavy ver eso. Bueno, Sí. ahora uno ve el video, tal vez uno ve que tal vez había una preparación ahí, obviamente no le iban a lanzar él estaba planeado Sí, que él caiga ahí, pero en ese momento fue heavy. Y el otro, me faltó uno. El otro participante, bueno, también lo mencionamos que fue la serpiente cascabel. Ah, sí, entonces esa pelea es, o sea, esa lucha es épica. Eh, si no la han visto, Véanla, véanla, véanla. totalmente. Qué recuerdos. Así es. Bueno, ya esos son, hay otros luchadores más, Sí, pero ¿te parece que veamos algunos momentos? ¿ya? No sé si, bueno, tal vez yo puedo ir mencionando uno, después tú mencionas otro y hablamos un poco. ¿Ya ve? Bueno, uno de los momentos, los primeros, que en realidad no es algo que recuerde mucho, pero que sí fue bien histórico y muy importante en la historia de la lucha, fue el screw job, la trampa a Bret Hart, Mm. que digamos que fue como en el comienzo de la actitud, donde Bret en Canadá iba a luchar, a defender el campeonato, ¿no es cierto? Sí, Ese era su plan, en el su plan de casa. Vince, en su casa, con su gente. Ujú. Y a última hora Vince al parecer cambió de decisión y terminó siendo Triple H el ganador. Y Shawn perjudicando... Michaels. ¿Qué dije yo? Triple H, Triple ¿no? H. Triple H, su amigo. Shawn Michaels el ganador, ¿no es cierto? Y vimos como Bret Hart, o sea, evidentemente se enfureció, le escupió Claro. en la cara a Vince y no era parte ¿Qué del habrá show, pasado po. ahí? No sé qué pasó. ¿Qué dicen las malas lenguas? Me parece mucho que se hablaba de que era como una especie de venganza de Vince. Ujú. Porque no sé si fue algo relacionado, porque recordemos que, bueno, Bret Hart después se fue a WCW. No sé si había como una especie de venganza. Mira, la verdad, creo que haber leído en algún momento Ujú. de la teoría de por qué Vince hizo eso, por qué le jugó sucio a Bret, pero no recuerdo en este momento. Bueno, pero ahí se ve de que ahí se ve que Vince está dispuesto a todo, le importa una mierda si se enojan con él o no. Vince pasaba por encima a todo el mundo Bueno, y hablando de Vince, recordemos que Vince en Royal Rumble 1999 se coronó campeón de WWE. de WWE, eh, pero de una forma no, ¿cómo decirlo? Poco convencional Exacto. y no muy justa. Porque bueno, Típico de Vince. era la rivalidad con Stone Cold, ¿no es cierto? Ujú. Y de hecho, Stone Cold era prácticamente el hombre que iba a ganar, pues. Y de hecho creo que había ganado y Vince apareció, bueno, tuvo ahí ayuda, ¿no es cierto? Y apareció en el último momento eliminando a Stone Cold A la mala. a la mala Ujú. y convirtiéndose, imagínate, el jefe, el dueño, campeón de su propia empresa. O sea, a Sí, Vince le importaba todo un carajo. sí, Que diga, exactamente. no, que no está ni ahí. Él quería ser campeón. Aunque obviamente eso ayudó muchísimo en la historia y en la rivalidad con Stone Cold Steve Austin.
¿Otro momento? Otro momento, vamos. Bueno, mira, uno de los momentos más épicos digamos, ya después del 2000 era, ¿no es cierto?, la formación, o no la formación, porque DX ya existía, Shawn Michaels, China y Triple H, pero después se incorporó, ¿no es cierto?, X-Pac Ujú. y los forajidos, los New Age Outlaws, hablamos del Perro del Camino y Billy Gunn, el señor trasero, y, ¿no es cierto?, y ellos tuvieron una rivalidad muy importante con The Rock, con Stone Cold Steve Austin, sobre todo. Y después se le unió otro ex WCW, ¿te acuerdas de eso? No, No sé qué te hablas. te estaba siguiendo. De los radicales. Ah, verdad, es que yo era muy pequeño en ese entonces. Quiero clarificar eso. De Benoit, digamos, todos esos personajes que fue como un equipo grande, una alianza, porque llegó Benoit, ¿no es cierto? Llegó Ujú. Dean Malenko, Eddie Guerrero, me Perry falta uno, Saturn. Perry Saturn. Y parecía como que iban a ir en contra de DX y terminaron siendo todos como una super alianza. Pero yo recuerdo, yo tengo un flash de eso. Recuerdo a Chris Benoit, a Eddie Guerrero, a Dean Malenko sentados así como en la primera fila, viendo como del público, Claro. viendo como que. Y nosotros no teníamos carajo idea de No, quién no era. sabíamos. Y como que, digamos, la cámara los enfocó llegando y el público reaccionando, pero nosotros no teníamos idea. Y después vimos que, claro, eran luchadores, no sabíamos de dónde venían, no sabíamos absolutamente nada. Claro, que parecían como intrusos y la gente empezó a aplaudir, pues, Ujú, porque los conocía y nosotros, serán luchadores. ujú. Y obviamente después ingresaron al ring y creo que Chris Benoit hizo su cabezazo Sí. volador, ¿no es cierto?, de la esquina. Ya obviamente uno sabía que eran luchadores, pero bueno, fue un momento épico, obviamente, porque sobre todo con la importancia que tuvieron esos luchadores, principalmente Benoit y Eddie Guerrero después. Pero no más épico que uno de mis favoritos, que es el triángulo amoroso, si se quieren decir, entre Triple H, Stephanie, Y Funaki. hasta ahí vamos bien, y Funaki, hasta ahí vamos bien porque son pareja, pero entre medio estuvo nada más ni nada menos que Kurt Angle, Kurt Angle, el héroe olímpico. el héroe olímpico Se que, hizo como amigazo de Stephanie. sí, Prontamente comenzó a ser amigo. ujú, Y obviamente eso empezó a molestar a Triple H, que bueno, Triple H era la pareja de... Recordemos cómo llegó a ser la pareja porque Stephanie se iba a casar con Tess, no sé si te acuerdas de eso. sí. Y Triple H se raptó a Stephanie. Pero bueno. Bueno, en ese tiempo eso- era un clásico insultar a Stephanie. Chris Jericho lo hizo, The muchas Rock veces. lo hizo, incluso el mismo Triple H lo hizo. Ya está Vince, está su papá. Sí. Y claro, y ocurrió eso porque Kurt, y yo creo que este triángulo amoroso impulsó a Kurt allá a la escena principal por el título. Ujú. Bueno, después de eso, él se convirtió en campeón de WWE. Después, Oh. en ese ángulo, me parece que le quitó el título a The Rock, sí, creo que era el Ujú. campeón. Pero claro, era una teleserie y yo recuerdo el momento exacto en una lucha cuando luchaba The Rock con Triple H. Y recuerdo que estaba Kurt y de repente... y Stephanie había sido lastimada y se la llevaron al backstage. Y recuerdo que Kurt apareció en el backstage como para ver cómo estaba... Mientras Triple H peleaba, ver cómo estaba Stephanie y de repente le mandó un beso. No sé si te acuerdas, y fue como Sí. súper fuerte porque era como bueno, no era la esposa, pero era la pareja de Ujú. Triple H. Era como que lo que desataba ya la explosión, el conflicto final. Que Kurt Angle era un puto crack. Sí. Lo podía todo Kurt Angle. De hecho, Claro. todos deberíamos tener un póster de Kurt Angle. Y rezarle todos los días. Sí, en nuestra pared, en la pared de nuestra casa, Sí, es un crack. y verlo. ¿Algún otro hito importante? Mira, yo más que un hito, bueno, sí, hubo luchas que fueron hitos, pero hablar un poquito de la sorprendente y que puede ser también a la vez una crítica a la lucha libre de hoy en día de WWE, a la compañía, es lo poco que se ha trabajado con la división en parejas. Ujú. Pues en ese entonces había unas parejas, pero que eran épicas, y tuvieron enfrentamientos, bueno, obviamente mencionar principalmente la lucha de SummerSlam del año Ujú. 2000. Estamos hablando de la lucha de mesas, sillas y escaleras entre... Sí. ¿Qué parejas, Dani? Dime las tres, por favor. Bueno, primero tenemos dos parejas que tienen nombre y unas que nunca tuvieron nombre. Claro. Nombre los personajes. Bueno, primero empecemos con los Dudley Boys. Dudley Boys. Baba Ray Las Dudley mesas. y Devon Dudley, los encargados de las mesas.
Eso era otro, que cada uno tenía como su Sí, gracia, cada uno tenía su objeto ahí exactamente. bueno, ellos crearon prácticamente las TLC, por las Ujú. Table, Ladders and Chairs, Y luego tenemos a los favoritos de muchos, los Hardy de Boys. nosotros. De nosotros, Hardy Boys. Los Hardy Boys. Es que imagínate, nosotros, gran parte de las atracciones que tenía en ese entonces la WWE eran los Hardy Boys, una de las cosas que nos traían, además de los personajes principales que mencionamos. Ujú. Hoy en día, difícil creo yo que algún fanático vea la lucha libre solamente para ver un equipo, te fijas, como que Exactamente. no pasa, no ocurre muy. Y luego muy tenemos a otro tag team que es muy importante y que luego fueron igualmente importantes por separado. Y que de hecho ganaron esa lucha. Sí, que de hecho ganaron esa lucha, que son Christian y Edge. Sí. Y bueno, ellos, como para completar el gimmick, le dieron la silla, pero en realidad no eran muy expertos en silla. Claro, no eran expertos en silla, Eran tenían expertos que en llevar trap. algo a la Sí. fiesta. ¿no? Pero lo que tenían ella que era como eran de las tres parejas era como las que eran más como comedia, ¿no es cierto? Era Claro. como un número de comedia. Ujú. Y tenían el look, además, rubio, por eso, bueno, Claro. atraían mucho ahí a las chicas también. Muchos pensaban que eran hermanos. Claro, se supone que eran hermanos, Sí. eran mejores amigos, los Hardys Ujú. obviamente eran hermanos. Y bueno, y además tenían ahí, se sumaba un tercer integrante o ayudante a cada uno de los cada equipos, equipo, porque sí. recuerdo que Edge y Christian tenían a Rhino, Ujú. los Hardys tenían a Alita. Lita, y Lita. los Dudleys tenían a Spike Spike Dudley. Ay, qué manera de recibir golpes Spike Dudley, es Sí. indestructible. Sí, y de hecho, yo creo que él ha recibido los peores golpes Sí. digamos, como que él está dispuesto a lo que sea. Y yo creo, no me parece mucho que nunca se ha quejado por eso. No, de hecho, Creo que quedó bastante entero. de hecho, en una entrevista él mencionó que él sentía que estaba como construido, como hecho de otra forma, porque decía que aún así, obviamente sentía dolor todo, pero como que nunca se lesionó, nunca quedó Sí. tan mal para todos los golpes que recibió. Así que llama la atención, pero era un personaje de Spike Dudley. Sí, no, y esa lucha, o sea, en esa lucha, en SummerSlam, hay muchos momentos icónicos. Esa lucha fue desde que empezó hasta el final a 100 por hora, o sea, al 100%. Sí, acción sin parar. Sí, no había relleno, no había tiempos muertos, no había nada, era solo acción, mesa, no sé cuántas mesas Cuerpos rompieron, rompiendo hicieron mesas, como una cayendo torta de mesa. la escalera. Claro, Y bueno, y después escalera tuvieron, fue esa lucha exitosa, y después Ujú. tuvieron una repetición en WrestleMania el año siguiente, el 2001, que fue, bueno, fue una lucha muy buena. Y si no me equivoco, ahí fue la gran lanza de Edge a Jeff Hardy. desde la escalera grande Sí. a Jeff. Esa lanza así salió que perfecta. salió perfecta. Ujú. Otro momento icónico, esa lanza de toda la era, encuentro yo. Sí. Y finalmente tenemos lo último que podemos mencionar. Bueno, hay muchas cosas, tal vez en otro episodio podemos hacer otra segunda parte de la actitud, que fue Ujú. otro momento histórico, que fue Vince, ¿no es cierto? Tenía intenciones supuestamente de comprar el gran rival de WWE en esa época, que era WCW. Ujú. Y de pronto aparece en show en vivo, ¿no es cierto? Me parece que en Monday Night Raw, o Ujú. Royce War, no sé cómo se llamaba antes. Aparece Shane en pantalla, en vivo, ¿no es cierto? O sea, la gente que estaba viendo WCW Ujú. vio a Shane, vio la comunicación en vivo con Vince, y Shane le informa que él había comprado WCW. Así es cuando uno tiene plata. Así es cuando hay plata. Sí. Entonces, ahí comenzó la storyline de, digamos, la gran rivalidad y que pasó a llamarse La Invasión. La Invasión, ese era el nombre del pay-per-view. Invasión. Exacto. Y claro, yo recuerdo que en ese momento no estaba muy enchufado. No me acuerdo por qué, pero esa parte no la vi bien. Pero me acuerdo que tú me ayudas con los nombres. Me decías, ya, este es nuevo, este pelea por aquí, este pelea acá. Yo recuerdo que había visto, porque junto con la WWE habían transmitido un tiempo la WCW, la WCW. Por eso conocía algunos nombres, tampoco conocía a todo el mundo, pero recuerdo, por ejemplo, a Booker T, cuando apareció, que creo que atacó a La Roca, no me acuerdo, la primera vez, y traía el World Heavyweight Championship, Sí. el Big Gold. Recuerdo que yo lo conocía, lo ubicaba, sabía quién era, lo recordaba con el pelo corto, creo que ya tenía el pelo largo, no me acuerdo. ¿Lo recordás de esa promo histórica? Claro, con Hulk Hogan, Sí. donde decía Hulk Hogan. Por lo tanto,
pero fue fuerte porque uno estaba acostumbrado a ver a sus luchadores de siempre, por los mismos luchadores todos los días, y que de repente aparezcan invasores y que se arme una alianza de todo eso. ¿No? Y claro, uno está acostumbrado a ver las rivalidades de tus luchadores, digamos que ves Claro, todos los días, y ahora de repente se tienen que unir. claro, como unos Avengers. Sí, como los Avengers se tienen que unir, poner de lado todas las diferencias que tengan y Ya, se unen claro. para defender a su compañía. De hecho, hay una promo en donde Stone Cold, donde Stone Cold trata como de hacer reír a todos los que Sí. tienen al lado y como que repite todo Está el con rato Undertaker. y habla puras weas así y el Undertaker le dice así como cállate. Sí. Quería como romper el personaje de Sí. Undertaker. Sí, pues, no, épico. Es que eran los grandes personajes que te vendía Vince. O sea, él te vendió todos sus personajes, para nosotros eran los grandes ídolos en ese momento de WWE o WWF. Ujú. Y que de repente todos se tengan que unir en un equipo es como realmente era Sí. épico. Y además hubo otros luchadores que traicionaron a WWE, porque eran los ex ECW, donde estaban los Dudley Boys, donde Sí. estaba Ryan, donde estaba Taz, etcétera, o los ex WCW. Y además Stephanie Con Shane. con Shane yendo en contra de su padre. No, y además este pay-per-view de invasión donde tenías luchas de WCW, de la alianza, digamos, contra WWF. Igual era muy entretenido porque era casi como estar apoyando a tu equipo, porque tú querías que los de WWE ganaran, Ujú. siendo que al final todos eran obviamente empleados de WWF, pero no lo sabíamos en ese entonces. Claro. Y de a poco se fueron haciendo conocidos los otros personajes también, y después quedaron, y donde hay personajes que después terminaron teniendo roles igual muy importantes en WWE, como Rob Van Dam, por ejemplo. Rob Van Damme, uno de mis favoritos. Su música era muy buena. La música de Booker T. Ese Sí, otro clásico. Hasta el día de era hoy, muy buena. bueno, estuvo, no sé, el Royal Rumble del año pasado o de este año, no recuerdo. Entró, No me acuerdo. este año parece que fue. Entró, volvió. Sí, Sí, parece que este año. un ratito. No, muchos personajes épicos. Ujú. Otro ángulo buenísimo de. Bueno, y podemos hablar de muchas cosas más de esta época, pero Así que si son fanáticos nuevos de la lucha libre, les gusta la lucha libre ahora, ya sea por la razón que sea, y no han visto eso, véalo, véalo por favor. tienen No, que. no se van a arrepentir. No se dejen engañar de que es antiguo, de que es fome. Ahora, No. si por ejemplo quieren revivir algunos momentos de Triple H o de perdón, de Kurt Angle, Ujú. pueden revisar videos dentro del mismo canal de WH Wrestling, donde está todo el repaso titular, digamos, todos los títulos, los logros importantes que tuvieron esos luchadores. Así que también búsquenlos aquí en el canal y pueden ahí enterarse. Exactamente. Bueno, antes de terminar, vamos a ir a nuestro apartado, ¿no es cierto? The UFC. UFC, que tenemos un evento Bueno, importantísimo que fue este día sábado sí, reciente. sábado para domingo. Bueno, el evento aún está en curso, pero mientras Obviamente cuando suba este sí, video ya claro, no ya va va a a haber haber pasado. terminado. Pero lo que alcanzamos a ver nosotros antes de grabar este podcast, bueno, en este momento está haciendo el UFC 305, si no me equivoco, que es en Las Vegas, en este nuevo estadio, que no sé si llaman el estadio, pero se llama La Esfera. Claro. Realmente una puesta en escena increíble. Digamos, en cuanto a todo lo cinematográfico, todo lo que puede hacer la esfera. Sí. Las entradas le da como otra mística a las entradas de Sí, los peleadores. bueno, también recordar que el tema del evento es la independencia o la celebración de la independencia de México, que es 14 de septiembre, de febrero, 14 de septiembre, muy cerca de la de nosotros es 18. Claro. De hecho, también hablar que peleó un chileno y afortunadamente le fue muy bien, Jaula Bahamondes. Sí, para mala suerte de los mexicanos, obviamente. Perdón al público mexicano, pero tuvo que ganarle a uno de los Sí, suyos. pero es el chileno que tenemos. Sí, así que no podemos no apoyarlo. Hasta el momento bastante bueno en las peleas de UFC. Vamos a ver qué pasa con Sean O'Malley La y pelea. Billy. Igual vimos de Aldana. Aldana, uy, sí. La pelea de Aldana contra Dumont. Brasil. Yo creí que Aldana iba a ganar. Pero Dumont fue mucho más técnica, mucho más tranquila, pero lo que marcó la pelea fue el cabezazo accidental que hubo. Yo creo que nunca había visto un corte tan feo
en una peleadora y que la dejaran seguir peleando. Claro, porque estaba bañada en sangre, era una máscara de sangre que Sí, tenía. es como que realmente me sorprende que yo creo que la dejaron solamente porque como es la noche de México y ella es mexicana, creo que la dejaron así, pero si no han visto, o bueno, si, si no vieron, digamos, el evento, busquen cómo terminó la cara de Irene Aldana. Yo creo que lamentablemente ese rostro nunca va a volver a ser el mismo. Y Va a bueno, quedar una buena cicatriz. sí, y esperemos Y que no aún, le afecte a, digamos, a su carrera, ya oye, que y la postal de ella ensangrentada con la sangre que no paraba de correr y aún así lanzando golpes, sí, o toda sea, una postal eso, ¿no? totalmente corazón mexicano, por eso digamos, el público mexicano o los peleadores mexicanos se caracterizan siempre hasta el final, es matar o morir para ellos, tanto en boxeo como en UFC, en todo lo que sea deporte de contacto. Así que, bueno, un gran saludo a nuestros amigos mexicanos que nos escuchan. Sí, tienen Y mucho bueno, talento ahí en bueno, UFC. no sé si Y en la lucha libre también. sí, exactamente. Así que ahí suerte. Ojalá gane Alexa Grasso. Aunque Shevchenko siempre ha sido una de mis favoritas, pero la única, de hecho la otra vez dije, la única persona que acepto que le pueda ganar a Shevchenko es Alexa Grasso. Así que ojalá gane para alegría de México. Exacto. Excelente, excelente. Bueno, ha sido un placer, amigos, recordar una época muy importante de la lucha libre y esperemos que en los próximos episodios, ¿no es cierto?, vamos a seguir hablando de otros temas apasionantes del wrestling. Sí, hay tantos temas por hablar. Ustedes nos pueden seguir recomendando. Hemos visto sus comentarios, hemos visto sus sugerencias. Les agradecemos mucho. Y bueno, nos vemos para la próxima. Nos vemos hasta la próxima, amigos del wrestling. Yo soy Doble H Danny Styles. y nos vemos hasta la próxima. See ya. Bye bye.